Peter Praet es economista jefe del Banco Central Europeo. El próximo 5 de junio, el Consejo de la principal institución financiera del continente se reunirá para evaluar la posibilidad de reducir el índice de inflación, como anunció hace poco el presidente Draghi. Sin embargo, un periodo prolongado en esas condiciones puede llevar a una extraordinaria carga de la deuda y a que los prestamistas endurezcan sus normas para conceder crédito. Hablamos de todo ello con nuestro invitado en el cuartel general que el BCE tiene en Frankfurt. Profesor Praet, muchas gracias por su tiempo. A la gente siempre se le ha dicho que una inflación alta conlleva grandes riesgos. Y ahora que es baja, en torno al 1%, resulta que tampoco podemos estar tranquilos. ¿Cómo le explicaría a esa gente los riesgos de la deflación a medio y largo plazo? Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Es una especie de barómetro que expresa los desequilibrios de la economía, por eso hay que preocuparse. Y de una manera simétrica, si la demanda crece hasta situarse por encima de la oferta, aparece la inflación y, por otro lado, una cierta presión deflacionista. Si miramos ese barómetro y las proyecciones del BCE, da la impresión de que la inflación les ha sorprendido. ¿Sabemos cómo lidiar con esta nueva situación? Existe una demanda más débil porque muchos hogares, muchas compañías y muchos estados tienen una elevada deuda. Así que intentan reducir su gasto comparado a la capacidad de producción de la economía, es decir, que ejercen una presión sobre el sistema de unos precios que están a la baja. Y ese es el nuevo entorno, el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué se puede hacer llegado a este punto? Porque hay economistas que sostienen que deberíamos haber reaccionado hace un par de años. Es una pregunta compleja. Lo primero es identificar la causa de esta presión sobre los precios. Hoy en día vemos algunos factores de debilidad en la economía, como los precios del crudo en este contexto inflacionista. En segundo lugar, creo que no se puede decir que el BCE no haya intervenido. Sabemos por la conducta de los mercados que ha habido temores deflacionistas, verdaderos temores. Eso significa que los hogares y el resto de actores del mercado no sabían cómo reaccionaría el BCE en caso de urgencia. El contexto actual es distinto, la presión sobre los precios es más estructural y resultado de la debilidad económica. Así que deberíamos acomodar nuestra política monetaria. Esa política monetaria mantiene los tipos de interés cerca del 0%, pero también utiliza otras herramientas. ¿Le puedo preguntar qué medidas concretas está planeando el BCE? Bueno, creo que el Consejo de Gobernadores, que va a reunirse en esta misma habitación, abordará ese asunto y muchas otras cosas. Habrá que ver cuáles son las principales dificultades en la transmisión de la política monetaria y, además, como usted sabe, existe un margen sobre los tipos. Los tipos de interés van a seguir siendo bajos y no solo hoy. Los tipos de interés en Estados Unidos, los tipos a largo plazo, han crecido porque la situación al otro lado del Atlántico ha mejorado. Pero nosotros hemos sido capaces de disociar nuestros tipos de interés de los estadounidenses y eso es algo relativamente reciente, que además indica que nuestra política es conciliadora. Concretamente, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es la transmisión de créditos a compañías pequeñas. Y para resolverlo estamos barajando una serie de posibilidades. Ya veremos cómo se desarrollan las conversaciones. Pero es cierto que hemos identificado una serie de dificultades en la transmisión de la política monetaria y estamos trabajando en ello. Ha habido un debate sobre los tipos negativos. ¿Se puede dar un escenario en el que los créditos se ralenticen aún más? Creo que habla de dos cosas distintas. Antes de que tomemos ninguna decisión, queremos determinar claramente los problemas que debemos solucionar, y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿El sistema crediticio es débil debido a un contexto general en el que nadie puede influir o se trata de algo circunscrito exclusivamente al sector bancario? En el contexto actual, los bancos están intentando sanear sus cuentas para recapitalizarse, así que no podemos obviarlo, pero también nos hemos dado cuenta de que el canal utilizado para dar créditos revela enormes dudas de transmisión. ¿Deberíamos esperar un índice bajo de inflación a medio o largo plazo? Creo que el mayor problema, tal y como yo lo veo, es que numerosos hogares revisan a la baja sus expectativas a largo plazo. Se preguntan cómo será el futuro que nos espera y eso es una trampa porque lo ven negativo. Es algo delicado.
¿Y cómo se puede solucionar este problema? Pues no va a ser nada fácil porque los bancos centrales no pueden responder a estas preguntas imprimiendo más billetes o inyectando liquidez. Una parte de la solución, creo yo, pasaría por generar expectativas positivas de cara al futuro, impulsando el mercado laboral, la educación y llevando a cabo más reformas estructurales, por desagradables que parezcan. Todo eso es muy importante y es cierto que el mayor desafío hoy en día es esencialmente político. Esas expectativas positivas deben crearse en esa esfera y no es lo que estamos viendo que ocurre en muchos países. Lo que vemos es más decepción y más perspectivas negativas. Nosotros estamos trabajando en ciertos aspectos para crear las condiciones financieras favorables para que las empresas se decidan a invertir sin sufrir restricciones en el crédito. ¿Existen similitudes entre Japón y Europa hoy en día? No creo que son casos diferentes. La situación de ambas potencias no es similar. Una de las similitudes que comparten muchas economías es desafortunadamente el nivel de deuda que tienen. Quiero decir, de ratios de deuda muy elevados. Creo que una de las mayores diferencias entre Japón y Europa es que aquí estamos abordando el problema del sector bancario directamente, pero además hay divergencias en la política monetaria. La reacción europea ha sido vigorosa desde el principio de la crisis y en Japón no ha sido así. Nuestras empresas también son distintas. Nosotros tenemos graves problemas ligados a errores de concepción de la zona euro y debemos resolverlos. Para eso trabajamos. La unión bancaria es parte de esa solución. ¿No cree usted que a veces el mandato del BCE puede obstaculizar algunas decisiones? No, yo no diría eso. Lo pregunto porque ha dicho usted que el empleo y las reformas estructurales son claves. Creo también que es muy peligroso dar falsas ilusiones a la gente y hacerles creer que lo que crea empleos, lo que crea riqueza son las políticas monetarias. Es muy peligroso pasarse dando crédito y transmitir la idea de que las políticas monetarias pueden resolver todos los problemas. La situación en Europa y en Estados Unidos es muy diferente. La zona euro está en crisis y cuenta con unas instituciones débiles para gestionar esa crisis. Y un ejemplo son los bancos. En Estados Unidos no es así. Además, ellos tienen un mercado laboral mucho más flexible que el nuestro. Por eso estábamos en una situación tan delicada. Ahora estamos empezando a salir de la crisis. Hemos sufrido mucho. La economía está debilitada y de ahí parte la presión sobre los precios, así que no estamos en deflación. Pero atravesamos un momento extraño, con un débil crecimiento, con una inflación baja y no estamos satisfechos de ello. Pero ya hemos dicho que vamos a abordar ese problema y responder durante nuestro mandato. Mr. Pratt, thank you so very much for your time.